La condición metabólica que esté esa mamá cuando decide gestarse define muchísimo también la salud de ese bebé. El omega 3 que va a ayudar, además de ayudar a la madre, también va a ayudar al bebé. No es igual embarazarte con sobrepeso o en tal caso con obesidad a tener un peso ideal. El poder de sanar. Con Trini Correa. Hoy estamos en otro episodio de El Poder de Sanar. Súper feliz porque tengo dos invitadas XL, estrellas. Vamos a hablar sobre la nutrición, la optimización epigenética, la nutrición de los primeros 1000 días de nacimiento y a conversar un poquito sobre cómo ha sido el impacto del estilo de vida moderno en la nutrición de nuestros niños. Hoy tenemos estas dos invitadas, que es la doctora Joeliana de Souza, pediatra, y la licenciada Javiera Vera, nutricionista funcional. Ambas súper profesionales. Y quiero que empecemos un poquito recordando todo eso, lo que es epigenética. Recuerden que epigenética son todos esos factores externos que van a decidir cómo se va a expresar nuestros genes. Y obviamente nuestra carga genética decide algunos factores, pero el 80% de las enfermedades, y ojalá si no 90%, se decide es por nuestro estilo de vida. Y de nuestro estilo de vida, la alimentación es uno de los importantes pilares y sobre eso vamos a hablar hoy. Vamos a ver, Joeliana, gracias primero por la invitación, por estar aquí con nosotras. Quiero que nos hables un poquito de eso que se menciona, los primeros 1000 días de la alimentación. ¿De dónde parte eso? Explícanos para poder entender ese término. Ya, cuando hablamos de los primeros 1000 días de vida, primero tenemos que saber que es un periodo que va desde el momento de la gestación, de la concepción, hasta el segundo cumpleaños, los 2 años de vida del niño, ¿sí? Entonces, la primera etapa son 270 días en promedio de un embarazo, más 365 del primer año y 365 del segundo año. Si bien esta etapa es súper importante porque los primeros 1000 días de vida, allá hay un crecimiento de los órganos, un crecimiento funcional, hay estructuras que son, como decir, pilares fundamentales para toda la vida, como el desarrollo neuronal. Aparte de todo, toda la parte psicológica también tiene que ver con esta etapa, ¿sí? En esta etapa también es importante acotar que hay un factor metabólico que se desarrolla en ese feto o en ese embrión, al igual que el sistema inmunológico. ¿Sí? Importante, en la alimentación de estos primeros 1000 días de vida va desde el embarazo, desde que la mamá sabe que está embarazada, hasta, como les dije, los 2 años. Si bien en los primeros meses de embarazo... Discúlpame, quiero hacerte una acotación, porque si bien los 1000 días se cuentan desde la gestación, desde que cuando la mujer se embaraza, yo creo que el impacto sobre este producto, sobre este bebecito, viene desde un poco antes. Es decir, la condición metabólica que esté esa mamá cuando decide gestarse define muchísimo también la salud de ese bebé. Sí. Entonces yo creo que si tienes planeado embarazarte, tienes primero que preparar tu templo para recibir y formar esa nueva vida. Sí, el estado metabólico de la mamá es muy importante porque no es igual embarazarte con sobrepeso o en tal caso con obesidad a tener un peso ideal, ¿sí? Con un peso ideal para poder cumplir con todos los requerimientos que necesita ese bebé y con lo que implica formar un ser humano. Sí, claro. Si bien... las embarazadas vamos a formar un ser humano nuevo, ¿sí? Así que todo esto depende del estado metabólico de la mamá. Claro, si la mamá está en un cuadro inflamatorio, sí, esa guagüita está dentro también sometida a ese cuadro inflamatorio.
Sí, y a ese estrés, porque si bien dependiendo de los nutrientes que ese bebé reciba a través de la placenta, por ejemplo, un bebé que está acostumbrado a una mala alimentación desde el útero, toda su parte metabólica va a trabajar de manera diferente a un bebé que esté una mamá realmente sana o estable metabólicamente. Entonces eso se va a ver al nacimiento. Pueden ser niños con PEC severos, que sean pequeños para la edad gestacional, que eso a larga data, hasta 2, 3 años, ellos no pueden, hay niños que no repuntan tanto en peso, en talla. También pueden condicionar a diabetes tipo 2 en la edad de adulta. Y la obesidad, por supuesto. Claro, ¿y cómo marca la lactancia materna ese contexto epigenético del recién nacido y del lactante? Ya, bueno, si bien la lactancia materna es un tema súper amplio, está súper conocido la importancia de la lactancia materna y lo que nosotras podemos aportar dándole a nuestro hijo la lactancia materna, ¿sí? Bueno, si bien hay muchos nutrientes, a partir de la lactancia materna nosotros aportamos factores importantes para el desarrollo del sistema inmune, al igual que, por ejemplo, no es igual darle, por ejemplo, fórmula a un bebé a darle pechito, porque la leche materna es 80% agua, ¿sí? Entonces, ese metabolismo que va a tener en la alimentación el bebé va a ser muy diferente a si lo alimentamos con otra cosa. Y en estos días escuché algo que yo no sabía, a lo mejor ustedes sí lo habían escuchado, de que incluso las mamás que se ordeñan para alimentar a sus guaguitas, si la leche está ordeñada de noche, el nivel de melatonina de esa leche es más alto porque está hecho en el momento donde la mamá debe tener también su ciclo de melatonina y eso ayuda a que la guagua duerma mejor. Entonces, que cuando se van estén considerando las que sacaron la lechita de día o la lechita de noche. Sí, igual el componente de la leche materna va a cambiar si, por ejemplo, es un bebé prematuro, va a tener más lípidos, si de repente es un bebé a término. De hecho, hay estudios que definen los cambios en la composición de la leche materna dependiendo si el bebé está enfermo o no, ¿sí? Aparte de todas las inmunoglobulinas que pasamos a través de la leche materna a los bebés, ¿sí? Entonces ahí crea como la primera barrera inmunológica a nivel gastrointestinal, que es la microbiota, ¿sí? Que si bien algunas leches fórmula intentan parecerse, sí, a la leche materna, pero esto es un fluido biológico, ¿sí? La leche materna es un fluido biológico, entonces como igualarla es un poco difícil. Claro que sí. Y bueno, tenemos un episodio exclusivo de microbiota intestinal y epigenética. Entonces yo quiero que tú nos aportes algo, Javiera. O sea, ¿cuáles son esos nutrientes que una mamá embarazada y en lactación no pueden faltar? Dejar de tomar. Sí, hay varios. El principal, cuando uno quiere empezar ya a quedar embarazada, ojalá que tenga su reserva ahí bien de ácido fólico. Lo bueno es que ahora hay una ley en Chile que está hace bastante tiempo, que tiene ácido fólico, ya está fortificado en las harinas, entonces ese problema ya no está tanto como antes. Sin embargo, siempre hay que tener el ácido fólico. El otro es el calcio también. O sea, al bebé, yo siempre le digo a mis pacientes embarazadas, al bebé no es que, ojalá que no le falte calcio, normalmente no le va a faltar, pero si la mamá no tiene un requerimiento de calcio adecuado, no consume los 3 lácteos al día, no se suplementa con calcio, le va a faltar calcio, o sea, va a empezar con descalcificaciones en los dientes. Otro, por ejemplo, nutriente mineral es el hierro. Ayuda mucho también. Hay pacientes que ya llegan con anemia, con niveles bajos de hemoglobina, de hematocrito, entonces hay que también controlar mucho el nivel del hierro. Otro, por ejemplo, también es el zinc, que cuesta mucho incorporarlo con la alimentación. Normalmente ahí uno se suplementa con 15 miligramos de zinc y en la alimentación uno no cubre esos miligramos. O sea, normalmente uno en la alimentación
con suerte uno alcanza a cubrir unos 5 miligramos. Entonces, idealmente que esos nutrientes sean los que sí o sí estén como requerimiento. Además, el omega 3. El omega 3 que va a ayudar, además de ayudar a la madre, también va a ayudar al bebé y es un antiinflamatorio, así que conociendo que la inflamación es la base de todas las enfermedades, sobre todo tenemos que tener ahí este consumo de omega 3. Lo bueno es que en los consultorios vienen todos estos nutrientes, estos suplementos ya en la leche materna. Y antes no era tan agradable esa leche materna que nos daban en el consultorio, pero ahora se ha mejorado bastante. Así que el llamado a consumir y pedir y solicitar a las mamás embarazadas o a las que ya tenieron a su bebé y ya tuvieron al bebé, de tener ese beneficio que entrega el Estado. Bueno, unos tips rápidos. Alimentos ricos en ácido fólico. El pan y las harinas en general. Sí, harinas tan fortificadas con ácido Integrales. fólico. Integrales. Cuidado, sí. Alimentos Integrales. ricos en fierro. En fierro, por ejemplo, todas las carnes. En general, las carnes, pero también lo podemos encontrar en verduras. Pero ahí se tiene que considerar la combinación con la vitamina C, que van a ser todas estas frutas más cítricas. Entonces, si incorporamos el hierro de alguna legumbre, incorporarlos con, por ejemplo, una naranja de postre, una frutita, un kiwi, algo más cítrico para mejorar la absorción. Y alimentos ricos en calcio. Lácteos en general, sí, lácteos en general y también frutos secos, son fuente ahí de calcio. Por allí yo estaba revisando porque en realidad yo también soy amante a ese alimento de que uno de los más ricos en calcio eran las sardinas. O sea, que le viste, también es buena idea. Y omega 3, ¿cómo Omega las mamás 3. pueden consumir omega 3? El omega 3 en pescados en general, pero obviamente cuando están embarazadas no consumir los crudos, tratar de comerlos más cocidos para evitar alguna infección. Y también en semillas y también en el aceite de oliva o en puros aceites, nueces, almendras, avellanas, pistachos. Yo recuerdo cuando estaba embarazada que me decían, esta que parece un cerebrito, Sí. la entrada, no, la nuez. La nuez. Parece un cerebrito, es para desarrollar el cerebrito de los niños. Entonces hay que comer Sí, bien, sí. mucha nuez. Vamos a ver, Juliana, ¿cuál es el error alimentario más recurrente de la mujer embarazada o la deficiencia más frecuente? Ya. Bueno, en teoría lo que más yo he podido percibir es que a veces las embarazadas dicen, vamos a comer por dos. Vamos a comer por dos. Entonces, si bien en el primer trimestre del embarazo nosotros necesitamos las mismas kilocalorías que venimos recibiendo, ¿sí? Si bien tenemos que el ácido fólico es súper importante para el desarrollo del tubo neural, sí, eso está súper estudiado. Y después del segundo trimestre se aumentan las kilocalorías, pero antes no. Entonces yo creo que el principal error es ese, que la mamá, claro, hay mamás que al principio da mucha hambre, de repente podemos percibir, bueno, ya estoy embarazada, voy a comer lo que yo quiera, que no pasa nada, me voy a engordar, nadie va a decir que estoy gordita. Entonces yo creo que ese es el principal error. También, bueno, actualmente hay mucha tendencia a las personas que son veganas, las personas cirugías bariátricas, ¿sí? Entonces, estas personas hay que hacer seguimiento porque si bien el aporte de hierro, como decía Javiera, de hierro, de ácido fólico, de zinc, de calcio, no son opcionales en el embarazo y tienen que ser. ¿Por qué? Porque, por lo menos, en uno de los casos del hierro, nosotros las mujeres doblamos el volumen de sangre, entonces necesitamos hierro porque de dónde va a salir ese transportador de oxígeno. Más difícil es cuando la paciente llega ya con signos deficitarios de hierro, de hemoglobina, de hematocrito. Entonces, eso cuando ya logra el embarazo, más aún se va a acrecentar ese déficit. Entonces, importante no seguir estas recomendaciones de que no es necesario esa suplementación. Claro. No es opcional. Sí, no es opcional. Y de hecho, se suplementan las embarazadas porque a veces con los requerimientos nutricionales, lo que consumimos a diario, es difícil llegar. Si el gasto energético y los requerimientos son mucho más grandes en una mujer embarazada. Sí. No, y yo, ese punto que has tocado, yo soy muy pro cirugía bariátrica. Porque obviamente es la opción más costo efectiva para muchas personas que necesitan recuperar salud y en realidad los ensayos clínicos así lo avalan.
pero necesitamos unos cuidados muy especiales que no todo el mundo lo hace, porque desgraciadamente la cirugía bariátrica hay que comenzarla a hacer en el cerebro y no todo el mundo la comienza aquí, sino que simplemente la hace en la guatica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una mujer que está sometida a una cirugía bariátrica debería prepararse, medir todos sus niveles, de que todo esté optimizado y que todo esté en regla para poder entonces... Para poder así, Claro. embarazarse. Correcto. Sí, recordar ahí que en cirugía bariátrica, claro, como hay este recorte de este estómago y en el estómago donde se absorbe la vitamina B12, ya también ahí tenemos que tener ojo sobre todo con algunas vitaminas que no se van a absorber. Que no sean absorber. Y ahora que son quiero ir esenciales. a otro pasito donde Javiera se desarrolla muy bien, que es estos niños selectivos para comer, que no les gusta los vegetales, que no les gusta la fruta, quizás no se hizo de manera apropiada la introducción de estos alimentos, porque eso es otro factor que deteriora la calidad de la alimentación. Sí, y también de la calidad de la familia. Claro. Sí, porque claro, normalmente llegan familias súper preocupadas por la alimentación de su hijo, donde casos más severos que tomaba bebida y papas fritas, Lay's y nada más. Desayuno, colación, almuerzo, colación, nada más. No había caso de que el niño incorporara ningún otro alimento más. Entonces, claro, uno se ve enfrentado a un problema súper preocupante a nivel familiar del niño. Cuando uno, por ejemplo, yo tengo dos casos, o sea, dos visiones distintas en cuanto a la evaluación nutricional. Si lo peso, lo mido, el niño puede estar en perfectas condiciones. Pero cuando yo empiezo a analizar alimentación, consume este alimento, no, ya hay obviamente ahí un déficit nutricional, ¿cierto? Una desnutrición calórica proteica severa. Sin embargo, la mamá dice, no, pero el de IMC está súper bien, está saludable. No es así, entonces uno siempre tiene que tratar de analizar la alimentación que tienen estos niños. Y la incorporación de estos alimentos... puede estar obeso incluso y desnutrido. Y normalmente lo está. Sí. Sí, normalmente lo están porque no se están nutriendo de una buena manera. Claro. Entonces, claro, la incorporación de estos alimentos es un trabajo netamente también con la familia. Y la selectividad alimentaria también puede ser multifactorial. Puede ser por algún problema en sus genes, puede ser por algún trauma que vivió cuando más pequeñito, puede ser también que los padres también son muy reacios a consumir alimentos saludables por hábitos tan se vive mucho, es lo más común. Entonces aquí el tratamiento obviamente va a estar centrado en el niño, pero más en los hábitos en general de la familia, como jugar un poquito más con el alimento. Y terapeuta ocupacional también allí influye bastante porque se trabaja mucho a nivel sensorial los alimentos. Como empezar a probar distintas texturas, olores, sonidos, jugar con el alimento para bajar como un poquito el estrés de la alimentación, de que yo tenga que obligadamente comerme el alimento. No, yo creo que la alimentación de los niños es responsabilidad de los padres. Y al final uno es el que guía y uno es el que va educando. El que decide. El que decide, porque yo tengo pacientes que dicen, no, doctora, es que toma todos los días bebida. Y yo le digo, y no quiere entender que no puede tomar. Y yo le digo, ¿y quién se la compra? Claro. Porque alguien la compra y la lleva a la casa. Si tú no la compras y no está en el refri, no va a tomar. Mire, yo no sé, no quiero ofender a nadie, pero yo cuando veo a un pequeñito obeso, me da dolor porque en realidad son víctimas. Sí. Es como Son maltrato. víctimas. Sí, en cierto sentido. Yo creo que sí. Son víctimas que no pueden ni jugar porque se cansan. Hacen, en teoría, una insuficiencia cardíaca porque quizás ese corazoncito tan chico no es capaz de suplir todo ese cuerpito. Sí. Entonces los papás tenemos que ser bien cuidadosos con eso. Con eso, sí. Ujú. Sí, sí, de hecho me pasa que llegan a la consulta y me dicen, antes, previo a la consulta me dicen, Nutri, necesito que vea a mi hijo que tiene 10 años porque necesito que le entregue una dieta. No, le digo yo, ¿por qué primero la alimentación? Yo tengo que conocer cómo se están alimentando ustedes como papás. Entonces primero el enfoque a la familia, que era lo que conversábamos delante. El enfoque de la familia y no tanto al niño. Yo, como trabajo en una escuela, me doy cuenta que el niño es una esponjita, te absorbe todo. Pero el problema más está como ya relacionado más a los papás, más al adulto en sí. Porque al final el niño va a modelar el comportamiento del adulto. ¿Sí?
es uno el ejemplo. Si uno está tomando, claro, como decías tú, bebía todo el rato y yo como nutricionista le digo al niño, hay que dejar un poquito la bebida, pero ¿cómo si mis papás toman bebida, todos los días? Entonces por ahí no va. O lo mismo, actividad física. Un niño jamás va a querer hacer deporte, actividad física, matricularse en alguna disciplina, si es que nunca ha visto a los papás relacionarse en ese ámbito. Entonces, muy importante, nosotros como adultos responsables, como buenos padres que amamos a nuestro hijo, tener esa conciencia de alimentación, que es al final la clave para tener una buena calidad de vida en general. No, y en realidad dar buenos ejemplos de su aspecto, porque también con el cigarro, con todos estos hábitos. Y yo pienso que esa etapa que uno pasa la transición de la alimentación, de los 6 meses de la alimentación complementaria, es fundamental. Porque ahí nosotros empezamos a introducir otros alimentos diferentes a la leche materna, fórmula, cualquiera que use la madre. Allí si de repente yo intento dar vegetales y no comen, y más nunca le ofrezco, hasta ahí quedó la historia, ¿me entiendes? Entonces si yo a un bebé de 1 año, de 6 meses, le comienzo a dar de repente jugos de cajita, claro, ellos le agarran amor al azúcar, sí. Y entonces al final, con el tiempo, eso se traduce en enfermedades crónicas cuando ellos son adolescentes o adultos, ¿sí? Así que yo creo que esa etapa de iniciar la lactación es muy importante. El azúcar y la sal. El azúcar y la sal. ¿Cuándo se debe comenzar a dar azúcar y sal? Sí, bueno, mira, los primeros está estipulado que no debería darse azúcar hasta después de los 2 años de vida, sí. Y es opcional, tampoco es algo que requiera el ser humano para vivir, así que es opcional si los papás. Y la sal igual, o sea, a partir del año puede ser, pero en porciones muy pequeñitas. ¿Por qué? Porque tanto el sistema renal como sí, no está capacitado para manejar ese tipo de solutos, ¿me entiendes? Entonces, hasta que eso no esté bien formado, bien regulado, no se debería. Y el azúcar sí es opcional porque en teoría no la necesitamos. No, y que dicen que son los 2 asesinos blancos de la sociedad actual, el azúcar y la sal. Obesos y hipertensos, y el azúcar en todas sus expresiones, ¿no? Porque la gente muchas veces piensa que el azúcar es solamente el polvito blanco que le añades al café. Consumimos azúcar de muchas formas. Y es uno de los 2 trucos que tiene la industria alimentaria para que ese paladar se vuelva muy sensible y adicto. se acostumbre. Juega mucho ahí el rol de la industria alimentaria porque, claro, el azúcar y la sal, principales conservantes. Son económicos y son ricos al paladar de cada. Entonces tienen todo lo necesario para que uno consumidor los consuma. Sí, yo quiero porque ya debemos ir cerrando el programa, en verdad que la información que debemos entregar es demasiada, pero en cuestión de tiempo tenemos que ser bien resumidas, pero quiero que, Joeliana, nos des ese mensaje que quieres que la persona guarde en su memoria. Ya, esas bueno, mamás y esos papás. Sí, exactamente eso. Yo creo que va dirigido a las mamás y a los papás porque como adultos somos los responsables de todo este proceso. Hay que enfocarse en la importancia de la alimentación, ¿sí? En la importancia de la alimentación y no verlo como el día a día, sino el resultado a futuro que va a tener mi hijo, mi hija, mi nieta, mi familiar, ¿me entiendes? Yo creo que eso, enfocarse y si bien vivimos una época que hay muchos productos, sí, que es muy fácil ir al súper y comprarme una galleta y ya. Yo creo que concientizar primero nosotros y después enseñar a nuestros niños, porque de eso va a depender que ellos aprendan a alimentarse. Porque la idea no es que uno le diga, no te puedes comer, no puedes comer, no puedes, sino que él se autorregule, que él sepa qué es bueno para mí, qué no es bueno para mí, cuándo lo puedo comer, cuándo no, hasta cuándo puedo comer, ¿sí? Entonces yo creo que eso, como enfocarse como familia, como dice Javiera, en la alimentación, en fomentar el deporte,
para evitar las enfermedades crónicas, que al final son mucho más costosas que una dieta balanceada. Así es. Sí. Sí, sí. ¿Y qué mensaje llevas tú? Yo entrego el mensaje igual, muy parecido, de educar a la familia. Somos nosotros los adultos responsables para criar a nuestros hijos. Y también tener una alimentación balanceada, yo siempre lo menciono, no significa nunca más voy a tomar una bebida, nunca más me voy a comer una papa frita, sino hacerlo, pero de una manera consciente, no tan frecuente obviamente, pero sí cuando yo lo haga, disfrutar el momento, porque si no, empezamos con problemas de ansiedad, con algunos trastornos en la conducta alimentaria, el satanizar un poco los alimentos. Así que mi consejo igual es tomar conciencia de la alimentación, porque es muy, muy, muy importantísimo, y como lo mencionaba yo, también es transgeneracional. Entonces también lo podemos ver del lado de la epigenética, como todo nuestro estilo de vida al final conversa con nuestros genes y van a activar o desactivar ciertos genes. Por ejemplo, si estoy acostumbrada a tener una alimentación de ultraprocesado, voy a activar estos genes de la inflamación. Claro. Y lo mismo si es que el caso contrario, si es que mi alimentación es natural, con frutas, verduras, legumbres, cosas integrales, voy a activar estos genes de la desinflamación, de buenas rutas metabólicas y en general buena digestión, salud intestinal, salud cerebral, entre otras. Y allí va el mensaje que yo voy a aportar. Es de que la alimentación es tan importante que no se debe improvisarse. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener acostumbrados de que, bueno, quizás es un poco cuadriculado, pero en verdad a mí me ha funcionado. Los lunes se come tal cosa, los martes se come tal cosa, los miércoles cuando yo voy a hacer el mercado ya yo sé qué es lo que voy a comprar. Claro. Y lo otro es, así como no debo improvisar para desarrollar mi menú, debo aprender a cocinar, darle cariño a la cocina y enseñarle a mis hijos a que cocinen. Sí, involucrarse en la cocina. Obviamente, porque el que no le guste cocinar, ese es el que va a comer mal. Claro. Bueno, saludos a todos. Gracias por su audiencia. Gracias por quedarse hasta el final a escuchar este tema tan importante. Y les dejo la invitación para que sigamos escuchando El Poder de Sanar. Viene próximamente un capítulo sobre epigenética y microbioma intestinal. Chao, chao. Gracias. Chao. El poder de sanar.